Las condiciones cardiovasculares, los trastornos mentales y hasta los problemas neurológicos podrían aliviarse con el poder de la música. En esta edición de Efecto Naim, exploramos los beneficios de terapias musicales y qué países los están aprovechando. Además, el reconocido periodista Andrés Oppenheimer nos cuenta cómo la automatización está transformando el mundo del trabajo y por qué la pandemia está acelerando aún más esta tendencia. Y le revelamos por qué inesperados productos como el maquillaje o los cupcakes se venden muy bien en tiempos de crisis económica. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington, desde mi casa. Es un placer tenerlos acá y vamos a comenzar hoy conversando sobre salud, pero no sobre el COVID-19, no sobre la pandemia, sobre otra cosa que es fascinante, que es la relación de la música con la medicina. Esta relación entre música y curación, música y medicina, es muy antigua. El estudio de la terapia usando la música comenzó a ser estudiado hace miles de años. En la antigua Grecia había programas, investigaciones, gente escribiendo acerca de esta relación. Y más recientemente, en este siglo, se ha tratado de hacer más precisa, más rigurosa, más robusta esta investigación. Que no solo se trate de una idea fabulosa que a todos nos encanta, que es que la música puede curar, sino que qué evidencias hay, qué dice la ciencia al respecto de esto. En el siguiente reportaje les presentamos toda esta situación, la ciencia pura y dura a la búsqueda del vínculo entre la sanación y la música. A donde quiera que tú vayas, mi corazón ausente. Desde 2012, la Fundación Cultura en Vena ha llevado música a los hospitales de España. Esta organización también ha realizado importantes investigaciones para comprobar los beneficios de la música en la salud. Juan Alberto García de Cubas, presidente de la Fundación, nos cuenta. Una paciente en estado catatónico durante 7 meses que había estado sin abrir los ojos y sin moverse, que tuvo un despertar gracias a la música de unos cuencos tibetanos, pues se levantó y empezó a girar sobre sí misma a los 2 o 3 segundos de que aquella música empezara a sonar. Esta idea de traer música a pacientes en hospitales no es nueva. Durante la Segunda Guerra Mundial, los hospitales militares en Estados Unidos incorporaron bandas musicales para ayudar a los soldados convalecientes en su proceso de recuperación. Algunos historiadores han concluido que los resultados obtenidos en estos hospitales abrieron camino a lo que hoy conocemos como musicoterapia. Se trata del uso de la música para tratar una variedad de padecimientos, desde condiciones cardiovasculares y trastornos mentales, hasta enfermedades crónicas y problemas neurológicos. Por ejemplo, en 2015 un estudio reveló que pacientes epilépticos redujeron significativamente las convulsiones al escuchar piezas musicales del compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart. La música incluso se está utilizando en unidades de cuidados intensivos de recién nacidos, pues ayuda a anular los molestos sonidos de las máquinas y permite que el cerebro de los bebés se desarrolle con más tranquilidad. Marcela Lichtenstein es una de las principales expertas en esta rama de la medicina. La música hace que el cerebro se active en forma globalizada y casi en su totalidad. Es decir, que adentro de nuestro cerebro respondemos como si tuviéramos una orquesta y todas las áreas que se activan, que son numerosas, en forma sincronizada y colaborativa, y hace que muchas de las funciones que están por fuera de la música, como el lenguaje, la atención, la memoria, se beneficien. En ese procesamiento cerebral se liberan sustancias como las endorfinas, la serotonina y la dopamina, que están relacionadas con la sensación de placer, la gratificación, el estado de ánimo y con funciones cognitivas como la memoria. Una investigación reciente de la Asociación Española Alzheimer León
reveló que pacientes en la etapa avanzada de la enfermedad mejoraron significativamente su estado de ánimo cuando escuchaban música e incluso llegaban a recordar la letra de las canciones. Y el Centro de Investigación Cochrane ha revelado que la música también puede beneficiar a pacientes con cáncer, disminuyendo la ansiedad, el dolor, la fatiga, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el ritmo respiratorio. Pero las terapias no siempre consisten en escuchar música, sino también en crearla. Así lo explica el doctor Álvaro Puig, miembro del Grupo Musical de Médicos, una de las principales orquestas sinfónicas del mundo integradas por expertos en la salud. En la parte de pacientes respiratorios, que queremos que se expanda el pulmón de una manera especial. Entonces, en lugar de usar un espirómetro, perfectamente podemos utilizar un instrumento de viento y en ese caso, entonces estamos utilizando la flauta o el recorder, lo que sea, en cierto modo, para fomentar esa expansión pulmonar y hacer la terapia respiratoria a su vez. Estudios han encontrado que cantar también puede mejorar la calidad de vida de personas con trastornos mentales como la depresión y la esquizofrenia. Pero ¿por qué, a pesar de que existen cientos de investigaciones que demuestran los beneficios de la música, su uso es tan poco común en la medicina? Si esto no ha ocurrido todavía, ha sido un poco por una segmentación de saberes que ha tenido la humanidad pues, desde el siglo XIX para acá, que ha compartimentado áreas del saber hacia una especialización maravillosa que ha conseguido culminar grandes retos de la humanidad, pero por eso pues, en ocasiones se han olvidado de establecer conexiones transversales con otras disciplinas o buscar polinizaciones cruzadas que enriquezcan un hecho y otro, en este caso el hecho cultural y el hecho sanitario. Esto podría estar por cambiar. A finales del 2019, la Organización Mundial de la Salud de la región europea presentó un estudio en el que recomienda a las autoridades implementar prácticas artísticas en las políticas sanitarias. En América Latina, países como Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Colombia ya cuentan con organizaciones especializadas en musicoterapia y con universidades que imparten la carrera. Quizá muy pronto los doctores no solo recetarán fármacos, sino también algunas piezas musicales. La música y su potencial para hacernos sentir mejor. Y no solo hacernos sentir mejor porque enaltece el alma, sino porque nos hace sentir mejor porque nos cura. Vamos a ver qué otra información habrá en el futuro sobre todo esto. Al regresar a la pausa, voy a estar conversando con uno de los periodistas más respetados de América Latina, que se ha dedicado a investigar un tema que va a ser central, importantísimo para todos nosotros, el empleo. ¿Cómo está cambiando? ¿Cómo va a cambiar? ¿Quiénes tendrán empleo? ¿Quiénes lo perderán? Al regresar a la pausa. La pandemia nos ha dado todo tipo de sorpresas. Nuestras reacciones y las reacciones de nuestros gobiernos a la pandemia también nos ha dado todo tipo de sorpresas. Pero una de las de los traumas más importantes que ha dejado la pandemia, además de las fatalidades y las infecciones, es el desempleo. Esta es una tendencia que ya venía en el mundo, la automatización como fuente de desempleo, de pérdida de puestos de trabajo. Y está con nosotros hoy Andrés Oppenheimer. Ustedes lo conocen muy bien como uno de los periodistas más reconocidos de América Latina. Un periodista trabaja para el Miami Herald, tiene un programa de televisión y es autor de libros de ensayo que tienen unos impactos enormes. Son bestsellers en todas partes de América Latina y son traducidos a otros idiomas. Recientemente ha escrito un libro sobre el empleo. Allí explora qué sabemos acerca de la pérdida de puestos de trabajo, qué se puede hacer para que no ocurra y qué puede hacer uno a nivel individual para no ser víctima de la automatización en esta escalada de desempleo que estamos viviendo. Y a continuación mi conversación con Andrés Oppenheimer, reconocido periodista y autor del libro Sálvese quien pueda. Miren. Andrés, tú llevas ya mucho tiempo escribiendo libros premonitorios, una progresión de temas, y la última es Sálvese quien pueda. ¿De qué estás hablando? Sálvese quien pueda, Moisés, surge a partir de un estudio que leí de la Universidad de Oxford, de dos economistas, pronosticando que para el año 2030
el 47% de nuestros empleos van a desaparecer porque van a ser reemplazados por robots, computadoras inteligentes, programas de computación, inteligencia artificial. Y cuando leí ese estudio, a mí me pareció un poco exagerado, ¿no? Pero bueno, fui a entrevistarlos y en el camino empecé a pensar en mi propia vida. Ejemplo, yo antes grababa mi programa de televisión con 5 cámaras y 5 camarógrafos. ¿Cuántos camarógrafos tengo ahora? 0, ninguno. Las cámaras son robóticas. Ejemplo, mis columnas para el Miami Herald en inglés se las mandaba a traducir a una persona argentina, en este caso, que me las traducía al español y yo las reescribía, las editaba en español. Hace como 2 años surgieron el Google Translate y otros programas de traducción, dieron un salto cuántico. Bueno, así como se fueron los camarógrafos, se fueron los traductores. Y te puedo dar 20 ejemplos más. Andrés, pero tú sabes que se te puede acusar de alarmismo tecnológico, puesto que siempre ha habido la gran preocupación, históricamente ha habido la preocupación de que las máquinas van a hacer desaparecer empleos. Pero ¿qué pasa ahora, Moisés? Antes un robot era una máquina individual. Tú le abrías la cabeza, le metías un chip y le decías, tienes que atornillar este tornillo 1000 veces por día. Y eso era un robot. Ahora, ese robot está conectado a la nube. Y a través de la nube está conectado con este otro robot, y este otro, y este otro, y este otro, y este otro. Y todos aprenden simultáneamente de sus aciertos y sus errores. Entonces, cada segundo que pasa, se están volviendo más inteligentes. Y al mismo tiempo, se están volviendo cada vez más baratos. Yo soy el ejemplo de una señora que estaba en el parqueo de la oficina donde trabaja mi hijo. Un día voy y no está más. O sea, de la noche a la mañana fue reemplazada por una caseta de esa que tú sacas el ticket cuando entras y pones tu tarjeta o sea, cuando sales. Entonces, esa señora va a tener un problema para reinventarse. Eso es lo que me preocupa, Moisés, la transición. En el libro, Sálvese quien pueda, tú detectas unas tendencias y las tendencias son correctas, pero la velocidad a la que están ocurriendo es mucho más rápida que la que tú detectaste en el libro. Háblanos de eso. En el libro yo decía que para el año 2030 vamos a tener una enorme aceleración de la telemedicina, de la teleeducación, del teletrabajo, del comercio en electrónico, de todo lo que sea la digitalización de la economía. Esto, con esta pandemia, Moisés, se ha acelerado rapidísimo. Suponte un supermercado en cualquier país de ingresos medios de América Latina. El dueño del supermercado va a querer que su cajero, que su cajera esté tocando comida 8 horas por día y sometiéndose a contagiarse. El cliente del supermercado va a querer seguir comprando comida de una persona que está tocando paquetes 8 horas por día. No. Entonces, los cajeros y las cajeras corren un serio riesgo de ser automatizados en el próximo año. Lo cual nos lleva, de nuevo, quiero llevarte a América Latina. América Latina ya venía débil antes de que le estallara la pandemia. ¿Tú ves otra década perdida aproximándose? A mí me preocupa, pero al mismo tiempo, Moisés, puede haber grandes oportunidades. Las empresas multinacionales de Estados Unidos van a querer diversificar sus cadenas de producción y salirse un poco de China. Porque cuando cerraron las fábricas chinas por la pandemia y las fábricas de Estados Unidos quedaron sin suministros. Entonces, ¿qué países se van a poner las pilas, ser competitivos y decirle a estas empresas, vengan a Perú, vengan a Chile, vengan a México? Esa es la gran pregunta. ¿Cuál crees tú que es el país, el gobierno que mejor preparado está para enfrentar estos retos en América Latina? Los economistas como tú dicen que es Chile y Perú, porque son los países que tienen los fundamentos macroeconómicos más sólidos. Yo te diría que esos dos... No te oigo hablar de Brasil, de México, de Argentina. ¿Cómo estás viendo tú los gobiernos de esos 3 países gigantes? Populistas, de derecha unos, de izquierda otros, pero populistas que en el caso de Brasil y México, al igual de lo que pasó con el gobierno de Trump en Estados Unidos, se quedaron bastante dormiditos al principio de esta pandemia y perdieron varias semanas claves que podrían haber utilizado para empezar a aplicar las medidas de distanciamiento social, para ordenar mascarillas, equipos médicos, etc. ¿Qué opinas tú de la política de Donald Trump hacia América Latina? ¿Qué política de Trump hacia América Latina?
Yo no veo una política de Trump hacia América Latina. O sea, él manda tweets, ni siquiera él manda tweets. Sus funcionarios mandan tweets sobre Cuba, sobre Venezuela, pero eso es todo. Es una política a tuitazos y declaraciones demagógicas encaminadas a ganar votos, pero sin nada por detrás. Sanciones, sí, pero dime tú si ha habido un esfuerzo coordinado internacionalmente del gobierno de Trump para restaurar la democracia en Venezuela. Yo no lo veo. Andrés Oppenheimer es un periodista de muy larga trayectoria y también es autor de libros bestsellers de gran impacto sobre los grandes temas que tienen consecuencias sobre la vida de todos nosotros en América Latina. Es un placer haberte tenido con nosotros, Andrés. Gracias. Gracias, Moisés. Un honor estar contigo. Es siempre muy interesante hablar con Andrés Oppenheimer. Tiene una mirada amplia y profunda sobre temas que nos afectan a todos. Al regresar a la pausa, vamos a coronar otros genios memorables de la semana. Este es un grupo de personas que se la da de médicos, de curadores, de gente que puede sanar, pero son unos estafadores. Al regresar de la pausa. Una de las secciones más populares de este programa desde siempre son los genios memorables de la semana, cuando identificamos a un individuo o una institución que comete atropellos, abusos o actos de corrupción o miente o es hipócrita. Este tipo de personas parecen proliferar en momentos de crisis sociales, momentos de crisis, por ejemplo, la pandemia que estamos teniendo hoy en día. Hemos hecho una revisión y hemos agrupado algunos de los más destacados de estos genios memorables de la semana, a quienes estamos coronando con motivo del coronavirus, como gente que son unos embaucadores o que muchas veces dicen cosas que no son ciertas con respecto a la salud y a la política sanitaria. Miren. En una conferencia de prensa en abril de 2020, Donald Trump quiso dárselas de curandero y dijo lo siguiente. Veo que el desinfectante noquea el coronavirus en un minuto. ¿Hay alguna manera de hacer algo similar? Inyectando desinfectante dentro del cuerpo, como una limpieza. Médicos y empresas de productos de limpieza tuvieron que advertir al público que los desinfectantes nunca deben ser aplicados a personas. Políticos en todo el mundo han ido en contra de los expertos, promoviendo remedios contra el COVID-19 sin evidencia de su eficacia. El presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, patentó una bebida hecha con la planta Artemisia como antídoto al virus. Además de distribuirla en los colegios de su país, la envió a varios países africanos. Por supuesto, un mejor obsequio hubiese sido enviar jabón o máscaras, soluciones cuya eficacia contra el coronavirus han sido comprobadas. Voy a compartir con ustedes esta infusión. En Venezuela, Nicolás Maduro publicó en Twitter los remedios de la abuela. Una infusión casera de una hierba con jengibre y miel cada 2 o 3 horas. Pero la red social eliminó la publicación para evitar la difusión de curas falsas. Y es bueno para todo, pues. La diputada india Suman Haripriya tiene una propuesta aún más insólita: combatir el virus con orina y estiércol de vaca. Y aunque parezca difícil de creer, tiene seguidores, como el líder nacionalista hindú Chakrapani Maharaj, quien se reúne con amigos a brindar con orina de vaca. Si logran evadir el COVID-19, quizá deberían preocuparse por las enfermedades a las que se exponen ingiriendo desechos de animales. Por su parte, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, decidió tomar vodka diariamente para envenenar el virus. Le sugerimos que tenga cuidado. Tomar alcohol en exceso podría terminar por envenenarlo a él. Genios memorables en tiempos de pandemia. Se aprovechan de las circunstancias. Si usted tiene algunos ejemplos de este tipo de personas, por favor, avísenos.
use la cuenta del programa @Efecto Naim o mi cuenta personal @Moisés Naim en Twitter. Y para terminar el programa les voy a presentar algunos productos que tienen mucho éxito en momentos de crisis. Y no necesariamente la pandemia, sino cuando hay crisis de otros tipos también. Resulta que hay productos que súbitamente experimentan un gran crecimiento en venta. ¿Cuáles son esos? A continuación. A pesar de la recesión causada por el coronavirus, L'Oréal, la compañía de cosméticos más grande del mundo, aumentó sus ventas en línea a nivel global en un 53% el primer trimestre de 2020. Esta tendencia responde a lo que el magnate estadounidense Leonard Lauder denominó el efecto pintalabios. Durante tiempos de crisis, los consumidores tienden a comprar productos de lujo menos costosos, es decir, caprichos que no afectan demasiado las billeteras. Quizás por eso, durante la gran recesión en Estados Unidos, las ventas de las tiendas especializadas en cupcakes aumentaron. Una investigación del diario Washington Post reveló que solo entre octubre de 2010 y octubre de 2011 vendieron más de 669 millones de cupcakes. Varios estudios han demostrado que cuando la economía va mal, la gente bebe más alcohol. En México, por ejemplo, el consumo de cerveza se disparó en medio de la crisis generada por el COVID-19, convirtiéndose en el producto que más dinero aportó a las ventas de los supermercados. Los negocios de productos de mascotas también parecen ser una buena inversión. La compañía de investigación de mercados Euromonitor reveló que Brasil fue el segundo mercado de mascotas del mundo en 2018, a pesar de la crisis financiera que sufre el país desde 2014. Y en Italia, la empresa de análisis Citreo confirmó que la venta de artículos para perros incrementó en un 995% en marzo de 2020, cuando el país enfrentaba el momento más crítico del brote de COVID-19. Ahí están, productos que aun cuando estamos todos en autoridad y con el cinturón apretado, seguimos comprando. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado, espero que les haya divertido y espero que nos veamos la semana que viene. Cuídense.